Ya, ahí está siendo grabado. Gracias por el recordatorio. Bueno, para comenzar de nuevo, entonces tenemos que en el ejercicio, en la figura tenemos, en ambos extremos, el manubrio está abierto a la atmósfera. Eso quiere decir que aquí tenemos la presión atmosférica y acá igual. Y me pide estimar la gravedad específica del fluido X, este fluido X. ¿Ya? Como dato nos da el peso específico del aceite. Entonces, recordar que la gravedad específica es Sg de X, va a ser igual a la densidad del fluido X dividido la densidad del agua en este caso porque es un líquido. ¿Ya? Entonces esto es lo que me están pidiendo. Este de aquí. Ya, entonces para comenzar, este tipo de ejercicio siempre vamos a decir que la presión en el fondo van a ser iguales en ambos casos. O sea, ya sea donde me posicione. Ya sea que me posicione aquí en A o me posicione aquí en B. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a determinar que la presión en A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a todas las presiones, toda la columna de fluido que tiene acá arriba. Entonces, si yo parto de aquí, acá yo tengo una presión atmosférica. Si yo pongo atmosférica, más le sumo esta columna de agua que tenemos aquí, que sería la densidad del aceite. Para recordar, la presión del fluido va a ser igual a ρ de va a ser igual a ρ del aceite por G por lo 0,01 centímetros, ¿ya? Por esta de aquí. Voy a abrir otra página mejor. Está como muy apretado. Ya, así está mejor. Ya, entonces tenemos que la presión en A igual a la presión atmosférica más ρ del aceite por G por 0,01. ¿Ya? Después te lo vamos a sumar la segunda columna de fluido que en este caso es de agua, que sería la densidad del agua por G por la altura que tenemos en este fluido. ¿Ya? Que sería los 0,07. Más la densidad, en este caso ahora vamos a determinar la presión aquí, de este fluido, que sería el fluido X, por G por los 0,04. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, ¿no es 0,1? Disculpa. Sí, 0,1. Gracias. Vamos a corregir aquí. 0,1. ¿Ya? Voy a poner aquí un rojo para que quede más o menos claro. A este le voy a poner punto 1. Este aquí, punto 2. Este va a ser el punto
el punto A. Entonces, acá en el fondo, ya. Entonces, después tenemos para la presión en B. Entonces, vamos a tener un B aquí. Entonces, partimos de acá arriba. Entonces, acá arriba tengo igual la presión atmosférica P por ATM más la profundidad que ya tenemos aquí, este fluido, que sería ρ del aceite por G por los 0,9. Más, después tenemos este fluido de aquí, que sería el ρ del agua por G por los 0,05, más este último tramo, que es del fluido X, por G por 0,06. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a la relación que tenemos que PA es igual a PB, decimos, acá yo tengo P atmosférica más ρ del aceite por G los 0,1 más ρ del agua por G por 0,07 más ρ X por G por 0,04. Entonces sería igual a B ya. Después tenemos por el lado de B, tenemos igual la presión atmosférica más la densidad del aceite por G por 0,9 más ρ de la H2O por G por 0,05 más ρ de X por G por los 0,06. Ya, ahí tenemos esta ecuación. Entonces acá lo único que nos queda es solamente desarrollar como la álgebra como tal. Entonces, acá tenemos la presión atmosférica, estas dos se restan. Después acá tengo que esto igual a SG, no, miento. Después yo puedo... claro, acá yo podría... Esto sería igual. El peso específico del aceite, que lo tenemos como dato aquí. Entonces lo vamos a convertir al tiro por 0,1 más ρ del agua por G 0,07 por G
Me equivoqué. Vamos a hacer esto. Estoy dándole mucha vuelta. Ya, aquí vamos a decir que este es del aceite y acá también tenemos el peso específico del aceite. ¿Ya? A toda esta ecuación yo lo voy a dividir por G. Esto ya depende de cada uno, ¿no? Por si acaso, si ya acá puede variar cómo cada uno desarrolla. Acá lo importante es despejar esta incógnita. ¿Ya? En este caso yo voy a despejar por este lado, voy a tener el rho del aceite por 0,1 y el aceite de aquí lo voy a tirar para allá. Entonces voy a tener menos hoy por 0,9 más 0,09, por si acaso. claro, gracias. No voy a corregir ahí. Ya. Esto más rho del agua por G por 0,07 y este igual lo tenemos para allá. Menos rho del agua por G por 0,5 y esto va a ser igual a rho X por G por 0,06 menos rho G, o sea, rho de X por G por 0,04. ¿Ya? Hoy vamos a seguir aquí mejor. Muy bien. Bueno, acá, cosas de seguir solamente. Por favor, si alguien se pierde, me avisas, no. Más. Acá es 0,05, ¿no? Mira, me estoy comiendo varios ceros. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Menos 0,05. Esto va a ser igual al rho de X por G 0,06 menos 0,04. Y ahí la ecuación ya se empieza a reducir. Después acá tenemos ya que es 0,01 de rho. Vamos a mantenerlo. 1 más rho del agua por G, 0,02 igual al rho X por G
por 0,02. ¿Está bien ahí, no es cierto? Ya, entonces, recordad que yo estoy buscando la densidad de X. Entonces, despejando esto, yo voy a tener que ρ de X va a ser igual a hoy por 0,01 más ρ del agua por G por 0,02. Chuta. Y esto va a ser dividido por G dio 0,02. Y esa sería como la ecuación para obtener el aceite del... Ya si queremos ponerle más números, vamos a decir que la densidad del aceite, del agua, es... Vamos a suponer que es de 998. Vamos a suponer que... ¿ya? Y G sabemos que es igual a 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a tener que ρ de X va a ser igual al valor que de aquí, 8720. Esto está en Sistema Internacional, MKS. Entonces, voy a tener 8720 por los 0,01 más 998 por 9,81 por 0,0. Ya. ¿Alguien podría calcularme cuánto vale eso? Eh, 1442,45. Está bien eso. Está bueno. ¿Y esto en qué unidades queda? Si yo lo trabajé todo en unidad MKS, en kilómetros segundo. Si estoy calculando la densidad. Aquí yo todo lo trabajé en sistema MKS. ¿En qué unidad me queda la densidad? Esto debería quedar en kilogramos partido por metros cúbicos. ¿Ya? Esa sería la densidad. Bueno, y estaría resuelto el ejercicio como tal.
bueno, en sí el enunciado me pide que la gravedad específica, entonces yo para calcular la gravedad específica por rho de y rho del agua. Entonces esto sería 1442,45 dividido los 998. Y eso sería igual a 1,45 si no me equivoco. ¿Está bien, no es cierto, este valor? Sí. Ya. ¿Y este valor tiene unidad de medida? ¿Tiene o no tiene? No. No, no tiene. Es como un valor de referencia. ¿Ya? Entonces ahí quedaría listo este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O lo habría hecho de otra forma? ¿O tiene alguna idea de si se puede hacer o no? Aquí yo, por lo general, me salté igual varios pasos. Nosotros vimos la otra vez que nosotros podríamos ir marcando en puntos. 1, 2, 3. Entonces yo voy a decir que el P1 es igual a la presión atmosférica. P2 va a ser igual a la presión 1 más esa columna de agua. ¿Se acuerdan que lo hicimos así o no? Por esa columna. Y después yo decía que P3 es igual a P2 más rho del H2O por G por los 0,05. Y después decía que PB era igual a la presión en 3 más rho de X por G por los 0,06. Entonces es una forma como más pausada de hacerlo, para no tirarse al tiro una ecuación larga. Este es un pasito más lento, más seguro. ¿No es cierto? ¿Se entiende, no es cierto? Ok. Vamos a pasar a otro tipo de ejercicio. Ya. ¿Vieron este tipo de ejercicio, no? En clase o materia. Las fuerzas que actúan bajo en la superficie. El profesor me ha dicho que sí. Así que les preparé este ejercicio. Bueno, acá nos preguntan nos dicen que acá tenemos una puerta AB. Esto tiene un ancho en el papel de 5 pies. ¿Qué quiere decir eso? Que esto tiene un ancho de aquí, como en el eje así como profundo, de 5 pies. Esto lo vamos a llamar igual AB. Tiene una bisagra en el punto A y restringida por una parada en el punto en B. Entonces acá tenemos un tope que nos detiene la puerta. El agua dice que el agua está a 20 grados. Nos pide calcular la fuerza que se ejerce en este punto B. Y la fuerza de reacciones en A. Ok. Ya. Voy a hacer un pequeño resumen
Ya. Yo tengo que identificar primero que nada el centro de gravedad de la superficie en la que yo voy a calcular la fuerza en la que actúa. Entonces, a este punto yo le voy a llamar, ese centro va a ser la gravedad. ¿Ya? No sé si se me... Ya, este va a ser el G. Entonces, toda esta columna de agua aquí va a ejercer una presión, una fuerza. ¿Ya? Bueno, como sabemos, la presión es igual a la fuerza partida por el área. Entonces yo para conocer la fuerza que se ejerce en esta puerta, yo simplemente pongo la fuerza y va a ser la presión por el área. Y bueno, y la presión del fluido va a ser igual a ρ por G por H por el área de la puerta. El área pasaría a ser, voy a poner aquí, AB por, le voy a poner, por la altura de la puerta. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Entonces yo voy a tener que la fuerza va a ser igual a ρ por G por H por el área que va a ser el espesor de la pared por la altura de la puerta. Aquí B serían los 5 pies y AB sería los 4 pies que tenemos ahí. Ya, y ahora la pregunta. ¿Qué H sería? Corresponde... Acá me dice que tengo un H igual al 9,5. ¿Corresponde usar esa profundidad de agua? ¿O no? Yo para calcular la fuerza tendría que usar el H, el 9,5. Si yo tengo la puerta a esta altura de aquí. Acá, si le llega a poner eso en la prueba, esto va a estar mal. Si bien la altura del fluido es 9,5, pero no es esa fuerza la que está actuando. Me explico. Si puedo hacer fluido. Ya. Voy a borrar un poco aquí. Ya. Aquí nosotros tenemos... Me alejé un poquito. Ya, se lo borro. Acá tenemos nosotros una serie de magnitud de fuerza que está actuando en la superficie. Entonces esas rayitas son la fuerza que actúa de acuerdo a la profundidad del agua. Y si bien ya sabemos que la fuerza que va a tener acá, en este punto A, va a ser distinta a la que va a tener en el punto B, ya que la fuerza está en función de la altura del fluido. ¿De acuerdo? Pero
nosotros para hacer un cálculo más sencillo, esta magnitud de fuerza, que en el fondo forma un triángulo, es lineal, esto se puede reducir a que la fuerza va a ser igual a la que se tiene con respecto al centro de gravedad del cuerpo. Y el centro de gravedad aquí sería a b medios, a la mitad de la puerta. Entonces, sería como la fuerza promedio. Entonces yo tendría que decir acá, usar un H igual a los voy a poner ahí, H con respecto a G. ¿Y cuál sería ese H? Sería, la verdad ando por allá. Voy a borrar aquí. Eso lo voy a llamar HG. Donde esto va a ser igual a esa profundidad menos la mitad de la altura de esta puerta. Entonces sería la altura H menos, este lo voy a poner para que no se confunda. H'. Entonces ese H va a ser igual, al H' va a ser igual a HG, va a ser esta altura menos a B medios, que en el fondo sería H menos 4 dividido en 2, serían los 2 menos 2. Y esto en pie obviamente. ¿Se entiende? ¿Alguien entendió? ¿Se perdió? Voy a continuar un poquito. Entonces, acá la fuerza va a ser igual a ρ por G por H con respecto a G por el área que es B por A. Entonces, si acá ya reemplazamos valores, a 20 grados, la densidad del agua es igual a 998 aproximadamente kilogramos por metro cúbico. Entonces yo voy a tener que la fuerza va a ser igual a 998 por 9,81 por H menos 2 sería 9,5 pies menos 2. Esto sería 7,5 pies. Por los 7,5 por B, que serían los 5 pies de ahí, el espesor, por AB, que es la altura de la puerta, por 4. Entonces la fuerza, ¿qué valor va a tener? Si calculas 81, 5, 5, bueno, acá estamos mal. Acá estamos mal. No me corrigió. Bueno, acá pueden hacerlo de dos formas distintas.
Acá estamos mezclando los pies con kilogramos. Entonces, para hacerlo más sencillo, voy a decir que el peso específico del agua va a ser igual a 62,4 libras fuerza por Ft al cubo. Ya, ese es un dato. Es un dato que igual deben conocer, así que deberían tenerlo en su apunte si es que le llega a entrar un ejercicio en libra o pie en estas unidades. O bien también pueden pasarlo a metro y trabajar todo en metro. O trabajar con libra, fuerza y pie. En este caso voy a trabajar de esta forma. Entonces, esto igual arrojé. Esto va a ser igual a los 62,4. Por los 7,5 por 5 por 4. Ya, ahora sí. ¿Cuánto me da este valor? ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar? 9.360. Ya, 360. ¿Y esto en qué unidades queda? Esto quedaría en libras fuerza. Y entonces aquí yo tengo el valor de la fuerza. Pero esto no es lo que me están preguntando. A mí me están preguntando la fuerza que actúa en el tope B. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿cómo calculamos esa fuerza? Es un poquito más. Ya, entonces nosotros sabemos que aquí está actuando una fuerza. ¿Pero alguien me puede decir dónde está actuando esta fuerza? ¿Dónde está actuando? ¿En el centro de la puerta? ¿O no? ¿O está actuando acá abajo o acá arriba? ¿Dónde está actuando la fuerza que nosotros recién calculamos? Si bien este es el valor de la fuerza que actúa en toda la superficie de la puerta, pero para nosotros va a llevar esto a un punto fijo. Nosotros tenemos aquí G, tenemos A y tenemos B. Nosotros calculamos la fuerza a partir del centro de gravedad. Pero pese a que nosotros calculamos a partir del centro de gravedad, la fuerza no actúa ahí. La fuerza actúa
aquí más abajo, en un punto que lo vamos a llamar punto C, que va a ser el centroide. Voy a poner con otro color. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el fin. Entonces, acá nosotros vamos a llamar a esta altura, la vamos a llamar XC. Y esta altura de aquí, vamos a llamar X, G. Ya. Entonces nosotros sabemos que la fuerza, que ya calculamos su magnitud, actúa en este punto C, pero ¿cuánto vale esta distancia? Bueno, para calcular esa distancia, yo voy a tener una fórmula, que la podrían guardar, que va a ser X, C va a ser igual a XG, más el momento de inercia con respecto a X, vamos a llamar a esto X, esto de aquí, con respecto a X, dividido por XG por el área de la puerta. Este XG, o sea, este momento de inercia de la puerta, o superficie, y este igual, y el área de la superficie. ¿Ya? Nosotros nos dice que tenemos una puerta rectangular, donde vamos a tener, esto tiene una altura AB y tiene un espesor B. Entonces, el momento de inercia acá sería igual, es igual a la base por la altura. AB al cubo partido 2. Ya, este dato, bueno, en los libros, o pueden buscar por internet, esta información. ¿Ya? Es el momento de inercia de la figura, porque yo puedo tener puertas redondas, superficie de triángulo, donde el momento de inercia va a ir variando. Va a ir variando con respecto a la geometría de la superficie en la donde estoy yo calculando la fuerza. ¿Se entiende? Esto depende. Depende de la superficie. ¿Ya? En este caso, recordar que esto era una puerta rectangular, que era, en el fondo es como así. ¿Ya? ¿Se entiende? El momento de inercia. Bueno, entonces, volviendo aquí, entonces yo para calcular esta altura va a ir en función de esta ecuación. Entonces, por otro lado, yo ya tengo aquí el cálculo, conozco el espesor de la pared y conozco la altura.
puedo calcular el área, me faltaría la altura que hay con respecto al punto G, que sería esta altura. Y esto sería fácil. Si yo de aquí a acá tengo H, y de B al centro de gravedad tengo la mitad de la altura de la puerta, entonces yo digo que XG va a ser igual a H menos la mitad de la altura de la puerta, menos A, B medios. Entonces, esto va a ser igual a 9,5 menos AB, que es 4 medios. Entonces voy a tener que XG va a ser igual a 7,5 pies. ¿Ya? Entonces, volviendo a XC, voy a tener que ser igual a 7,5 más aún no vamos a poner valores. Vamos a decir que XC va a ser igual a XG más mantenerse XP por AB al cubo dividido 12, y todo eso dividido en XG por AB, que sería el espesor B multiplicado por AB. ¿Ya? Bueno, aquí yo puedo hacer una pequeña simplificación. Esto me quedaría igual a XG más AB cuadrado por XG por 12. Entonces ahora sí, diciendo que XC va a ser igual a XG, que es 7,5, más AB, que es igual a 4 al cuadrado, por XG, que es los 7,5, por 12. ¿Bien? Esto de aquí, por si acaso, está en pies. Este es AB al cuadrado, entonces esto está en pies al cuadrado. Este 7,5 está en pies. Y este no tiene unidad. Entonces al final me queda todo en pie. Entonces, por lo tanto, XC va a ser igual a 4 y 12 más 7,5. Esto me quedaría igual a 7,68 pies. ¿Se entendió? ¿Quedó claro todo, no? ¿Por qué desapareció el B? ¿Este de aquí? Sí. Porque acá yo tengo el momento de inercia, que es igual a B por la altura al cubo dividido 12. Este B es el espesor, el espesor que tengo yo acá de la pared. ¿Ya? Ese va a ser el B. Entonces acá yo tengo la inercia, esta ecuación, acá arriba yo tengo un momento de inercia,
Y esto va a estar dividido por XG por el área de la pared. Y el área sería la altura por este mismo B. Entonces acá yo tengo B por AB y acá también tengo B. Entonces ahí se simplifica. ¿Ya? En otras palabras, esta división quedaría más o menos, sin simplificar, quedaría así como por B, B al cubo, dividido 12 por XG por B por AB. Esa sería otra forma de expresarlo, para que no quede una fracción sobre otra. ¿Ya? Entonces ahí se ve más claro que yo puedo simplificar estas dos espesores. ¿Se entendió ahí un poquito mejor? ¿No sería al revés? Disculpa. ¿Cómo ¿O en estoy realidad? mal yo? O sea, invertir el denominador, las fracciones. Eh, El XG por el BA multiplicado pasa para arriba y el abajo queda 1, ¿o no? Estoy mal. no. Ah, no. Ah, no, estoy bien, está bien, está bien. Sí, sí. Sí, sí. ¿Estás seguro? ¿Se entendió? ¿O lo explicamos bien esto? No, está bien. Sí, sí, ahora sí. Ya, perfecto. Sí, en el fondo trata de tomar todo esto como si fuera, sigue siendo el X. Entonces en el fondo como que yo pongo Ix, lo multiplico por 1, dividido XG por P por AB. ¿Ya? Y todo esto después se transforma en este X. ¿Está? Sí, sí. Ya, súper. ¿Ya? Entonces recuerden que este valor de aquí va a variar respecto a la figura. Acá el profesor o en otro problema van a encontrar que van a tener una puerta redonda. Entonces ustedes buscan idealmente en un libro, sino en internet, momento de inercia de un círculo. Y va a depender igual si va a estar en orientación en X o en Y. ¿Ya? Pero sería bueno tener que tuviesen a mano esa información. Con la figura obviamente más conocida que un cuadrado, un círculo y un triángulo. ¿Qué puede pasar? Entonces una vez que yo calculo el XC, ¿para qué nosotros estamos calculando este valor? ¿Con qué fin? XC me va a decir dónde está ubicada la fuerza. Si bien yo antes utilicé HG, bueno, yo le puse HG antes, pero seguía siendo el mismo XG que yo calculé acá. Entonces, antes usé el XG, pero solamente para calcular el valor de la fuerza, pero no significa que la fuerza actúe ahí. Ahí no actúa, sino bien actúa un poco más abajo, en el centroide. ¿Se entiende eso? Eso es importante. Yo calculo con respecto, el valor de la fuerza con respecto al centro de la superficie, de la puerta, pero actúa en el centroide de la puerta. Eso es lo que tienen que tener claro. Después de todo, teniendo claro eso, después lo otro es puro ejercicio de pura álgebra y hacer desarrollo de ecuaciones. Pero teniéndose claro no deberían tener problemas. Entonces, ahora todo esto se va a transformar simplemente en un ejercicio se va a transformar en un ejercicio de como le dice, mecánica clásica, le dicen, de vectores, fuerza. ¿Ya? Entonces, yo tengo la fuerza, tengo XC, poner aquí con otro color. Vamos.
Ya. Entonces, acá, ¿qué otras fuerzas estarían reaccionando aquí? Si yo tengo esta fuerza de estas compuertas, ¿qué reacciones tengo yo aquí en B? Yo tendría una fuerza que está actuando contraria. No se ve ahí, lo voy a poner aquí al lado. Entonces yo tendría aquí una reacción en B, X, tendría una reacción aquí de A, X, y tendría una reacción en A, Y. ¿Le pasa, ¿se acuerdan de esa materia o no? Física 1. Bueno, entonces acá yo tengo fuerzas tanto en X como en Y. Entonces yo simplemente hago una sumatoria de fuerzas en el componente X. Esto tiene que ser igual a 0, porque esto está estático. Ya, acá la puerta no se está moviendo, desplazando, no se está acelerando. Entonces la sumatoria de fuerzas, ¿cómo sería? Yo tendría la fuerza. Vamos a hacer un poquito así. Entonces acá yo tendría la fuerza F del fluido menos la reacción que tenemos en X por B, la reacción en AX, y esto va a ser igual a 0. Después esto ya es cosa de despejar. Acá tengo dos incógnitas, entonces acá lo voy a dejar pendiente como ecuación 1, y después por otro lado voy a decir que la sumatoria de momento con respecto a va a ser igual a 0. Le voy a dar este sentido de giro como positivo. Entonces, teniendo aquí como punto fijo para el momento, yo tengo la fuerza Bx que me da este sentido de giro, ese sentido, me da Bx, ese sentido para allá. Entonces yo voy a tener más la fuerza Bx más Bx por la distancia de entre A y B, que sería AB. Después tengo la fuerza F, que me da este otro sentido de giro, por lo tanto sería menos F por la distancia que tengo desde A hasta C, porque este momento es respecto a A. Entonces yo necesito esta distancia. Distancia de aquí, de A a C. Así voy, de A a C. Y la fuerza X está en distancia 0, entonces no entra aquí en esta ecuación. Entonces yo voy a tener que Bx va a ser igual a la fuerza por AC dividido a B. A B sabemos que es 4 pies, y AC, ¿cuánto valdría AC? Ay, voy a hacer aquí el lado. Voy a poner aquí. AC sería igual a la altura XC, XC menos a ver, ¿cómo voy a calcular? Acá yo tendría que, vamos a reducir un poquito.
Y aquí se ve mejor. ¿A ¿Alguien se le ocurre cómo puedo yo obtener esta distancia? De A hasta C. Bueno, yo lo haría de la siguiente forma. Yo tendría XC menos, tendría que restarle esta altura de X. Entonces esa altura la vamos a llamar, va a ser H menos AB. ¿Está bien o no? Esta altura entre A y C, restarle la altura H menos AB, la altura de la puerta. Bueno, entonces acá yo tendría que, volviendo a esta ecuación, tendría la fuerza multiplicado por XC menos H menos AB dividido a B. Ya después entonces llevando esto a número, me quedo como muy... Ya. Ahí sí. Disculpa. Entonces tendría que Bx va a ser igual a F por XC menos H menos A B dividido a B. Esto va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto era la fuerza inicialmente? La fuerza que habíamos calculado era 9.360. Va a ser igual a 3.960 por XC, que XC, que ahora tenía 7,68. 7,68 menos H, que era 9,5, menos AB, que era igual a 4 pies. Y esto dividido en 4 pies. ¿Y eso qué valor me da? Aquí va a ser igual a...
Ya. 2158,2. Revisa, a mí me dio 5101. A ver si un tercero tiene otra opinión. No me da. ¿No? No. 1, 3, 9, 60. Ahí está, pues. Está bien calculado, pero yo me equivoqué, parece. Eran 9360. Acá yo lo puse al revés. Está bien calculado, pero ese valor está mal. Es 9000. Ahí sí te va a dar ese valor. El BX. Ya, entonces, Sí, bueno, ahí sí. bien, gracias. Entonces después tenemos que calcular, volviendo a la ecuación 1, despejamos a X, sería igual a... Voy a acercar un poquito. Sería igual a la fuerza menos Bx. Menos B en X. Serían los mismos 9360 menos Bx que recién calculamos. Esto sería igual a... Mm, 4258,8 y la fuerza. Oh, pulso. Ya, y ahí están los valores de las dos reacciones. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió esta parte? Este ya es un ejercicio, ya pasa a ser un ejercicio de cálculo de fuerza solamente. Que sea mecánica clásica o física 1, no sé cómo es el nombre que tiene ahora el ramo. Solamente un cálculo de fuerza, de sumatoria de fuerza y momento. Pero acá está el trabajo de fluido. Entonces, repito, para calcular yo la fuerza que actúa en una superficie va a ser igual a la presión por el área. El área va a ser el área de la superficie en la que está actuando la presión, en este caso la puerta que tenemos aquí entre A y B, que sería el espesor B por la altura de la puerta, y la altura del fluido de la presión va a ser con respecto al centro de gravedad de la figura. Recuerden que si bien acá nosotros pusimos que era AB medios,
pero esto es netamente porque esto es un rectángulo. ¿Ya? El rectángulo, no sé, de altura h, el centro va a estar en h medio. Pero si es un triángulo, si la fuerza es un triángulo, el centro de gravedad no está no está a la mitad, por si acaso. Entonces, ahí G sería otro valor. Tengan presente eso. Ya. Pero en este caso, con un rectángulo, la altura que queda es el h medio y tiene que ser la altura del fluido desde la superficie hasta este fondo, hasta este punto, el centro de la puerta. Este es solamente para calcular la fuerza. Y para posicionar la fuerza, donde actúa, va a ser con esta ecuación de aquí. ¿Ya? Y eso se entendió, ¿no es cierto? ¿Quedó duda? ¿Consulta? Tenemos tiempo, creo que para un ejercicio más. ¿Quieren que haga otro ejercicio de ese tipo? Ya. Si no hay consulta, vamos a pasar al siguiente. Aquí vamos a aprovechar un poquito la misma geometría del ejercicio. Ya. Para este ejercicio, si viene la misma figura, pues vamos a trabajar de otra forma. Vamos a seguir la compuerta AB, tiene los mismos 5 pies, de espesor. Entonces yo pongo B, le voy a poner como dato. B igual a 5 pies. El ancho de la pared y dice que el tope B se va a romper si la fuerza del agua que actúa sobre él va a ser igual a 9.200 libras fuerza. Ya, entonces si acá yo tengo una fuerza de poner aquí. Si yo tengo acá, llego a tener una reacción de B, una reacción Bx igual a 9.200 libras fuerza. Y eso significa que este se va a romper. ¿Ya? Entonces, yo necesito determinar cuánta altura de agua yo debería tener aquí para que llegue esta condición, para que la fuerza que actúa en B llegue a ser los 9.200. ¿Ya? Este es un ejercicio bastante del mismo tipo del anterior, tan solo es que va a ser como un proceso, se puede decir, como invertido. ¿Ya? Entonces, como comentamos, vamos a calcular la fuerza, que sabemos que no actúa en el centro, la fuerza F. Aquí tenemos C, y acá tenemos G. Aquí tenemos XC,
Ya que tenemos X, G. ¿Ya? Entonces, yo calculo la fuerza aquí. La fuerza va a ser igual a la presión por el área. La presión sería ρ del agua por G por H. ¿Y cuál sería la altura que yo tendría que usar? H, XC o XG. H. H. No, acá tengo que usar XG. Recuerden que yo para calcular la fuerza que actúa en esta superficie, yo voy a calcular la presión que actúa a la mitad de la puerta. Entonces yo calculo la presión con respecto que está actuando en esta línea, en el fondo, a la mitad de la puerta. Esa es la presión que yo uso. Pero la fuerza no actúa aquí, sino va a actuar en el punto C. ¿Ya? Entonces yo calculo la presión con respecto al centro de gravedad, pero actúa en el centroide. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Entonces la presión va a ser ρ del agua por G por la altura que tenemos desde la superficie hasta el centro de gravedad. Y esto está multiplicado por el área, que es B por, ese es el ancho de la puerta, por la altura, por AB. ¿Ya? Entonces acá, este valor en este momento yo no lo conozco. Anteriormente en el ejercicio sí, porque yo conocía H. Pero ahora yo no conozco H. Entonces, vamos a reducir un poquito la ecuación. Esto es igual a... Esto es igual a 62,4. Lo voy a anotar aquí como dato. Ya, ese es el peso específico del agua, que es ρg, multiplicado por xg, multiplicado por b, que era 5, y por AB, que era igual a 4. Entonces aquí la fuerza va a ser igual a, si yo reduzco esto un poco, 2,4 por 5 por 1240. Sería 1248 por xg. ¿Ya? Acá me queda una ecuación. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Esa es la magnitud de la fuerza. ¿Ya? Y ahora, yo para determinar dónde actúa la fuerza, va a ser XC. Entonces nosotros dijimos que XC va a ser igual a XG más el momento de inercia en X dividido XG por el área.
Esto va a ser igual a x g más el momento de inercia, como calculamos en el ejercicio anterior, es sobre 12, es la base por la altura de la puerta al cubo. ¿Ya? Por xg por el área, que era la base por la altura. Y acá se repite la misma situación. Acá simplifico este me quedan 2 y este se va. Y esto me va a quedar como xg más a b cuadrado dividido xg y por 12. ¿Ya? Entonces, si yo acá yo empiezo a poner valores, voy a tener que xc por xg más AB, ¿cuánto vale? AB era los 4 pies, la altura entre A y B, igual 4 al cuadrado dividido xg por 12. Entonces, calculando esto, voy a tener que xc va a ser igual a xg más 16 dividido 12. Y lo voy a poner como 1,33 dividido xg. ¿Ya? Entonces yo tengo xc en función de xg. ¿Yo ahora qué puedo hacer? Yo puedo, para no repetir todo nuevamente, debido a que es la misma ecuación que antes, ¿no? Ya. Yo voy a copiar esta ecuación de aquí. ¿Ya? Si nosotros hacemos sumatoria en momento de nada, vamos a tener la misma situación. Bx, la reacción de Bx, este verde, por la estancia B, menos la fuerza que actúa entre A y C. ¿Vale? Donde también dijimos eso. ¿Ya? Entonces, siguiendo esto, yo voy a tener que Bx por AB
menos F multiplicado por XC menos H menos. Esto lo vamos a reducir al tiro para no tener muchos signos. Esto va a ser igual a XC menos H más AB. AB menos H. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, acá lo único que me queda es despejar H, que es la acción que estoy buscando. Pero yo también desconozco cuál es XC, porque está en función de XG. ¿Qué podría hacer yo ahí? Por otro lado, yo sé que H, voy a anotar aquí. Yo sé que H va a ser igual a la instancia que tengo con XG más AB medio. ¿Ya? Yo sé que H va a ser igual a la distancia que yo tengo de XG al centro de gravedad más la mitad de esta compuerta, de G a B, que sería AB medio. ¿Ya? Entonces acá yo reemplazando 1, 2 y 3, ya sea para la fuerza X, y H, yo que voy a tener, aquí yo voy a tener BX por AB, que sería, no, ojalá sí me importa, AB menos F, que es 1248, 1248 XG por XC, que es XG más 1,33 dividido XG más AB menos H. Entonces igual a 0. Entonces después de esto yo puedo reemplazar aquí valores. Yo sé que BX es igual a 9200. 9200 por AB, que es igual a 4, menos 1248 XG por XG más 1,33 dividido XG más AB menos H, que es
Acá me faltó reemplazar h. Bueno, h era xg más 4 medios. ¿Ya? Entonces esto igual a 0. Y acá nos queda la ecuación solo en función de xg. ¿Ya? Bueno, y para abreviar un poco, en honor al tiempo, aquí el valor de xg resolviendo esta ecuación sería igual a 14,07. ¿De acuerdo? Sería ese valor. Y después reemplazando en 3, el h debería ser igual a 16,07 pies. ¿Ya? Pero hasta acá estaría el ejercicio. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, no, por la hora no voy a alcanzar a hacer otro ejercicio, así que lo dejaría hasta acá. No sé si, insisto, si alguien tiene dudas, pregunte, no entendió nada, algún paso que me haya saltado, alguna sugerencia, quizás estoy muy desordenado. ¿No? ¿Ninguna? Tengo una duda así. ¿Cuándo es la próxima ayudantía? Eh, ¿Cuándo tienen prueba? ¿Tienen fecha? ¿Por casualidad? Que yo creo que les debo una, la de la semana pasada. La prueba el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Alcanzamos a hacer dos más, pues. El 26 y una el día antes. El 2. Para las consultas. O si quieren, hacemos las dos la otra semana. No sé qué, cómo prefieren. Sí o sí vamos a hacer una el otro martes, el 26. ¿Ya? A la misma hora, así como 6:30, 20 para las 7. ¿La acomoda ese horario o más temprano? Por lo menos ustedes que están presentes. Está bien. Ya. Entre 6:30, 20 para las 7 ahí como para que se junte la gente. ¿Ya? Y ahí vemos si hacemos otra esa misma semana. No sé qué le acomoda más. Hacer una ayudantía antes del fin de semana, para que estudien el fin de semana, o hacerlo un el día antes, en caso de que tengan dudas. Ahí vemos. Yo creo que las dos la misma semana. La ¿Sí? próxima. Las Ya. dos. Ahí podría ser el jueves, ¿no? El 28. ¿Les complica a ustedes? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Con el mismo horario o más tarde?
Para mí, entre más tarde, mejor, por si acaso. Mismo horario, yo creo. Mismo horario. Ya, perfecto, no hay problema. Ya, ya voy a dejar de grabar.